Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Libro Claroscuro, a miércoles de reseña. Y hoy vamos a hablar de un libro muy famoso que seguramente todos ustedes ya conocen, quizá ya hayan leído. Se llama La insoportable levedad del ser, y de su autor Milan Kundera. Milan Kundera nació en la antigua Checoslovaquia por ahí de 1929. Él estudió musicología y composición antes de estudiar literatura y estética en la Universidad de Carolina de Praga. A los pocos semestres abandona la universidad y decide ingresar a la Facultad de Cine de Praga, donde años después ejerció como maestro de cine. Le tocó vivir la invasión soviética y por causa de ello perdió su empleo. Además de que sus novelas fueron prohibidas en su país y más tarde tuvo que emigrar a Francia, donde por supuesto siguió escribiendo y enseñando en la universidad. Sigue siendo uno de los escritores más renombrados y representativos e importantes de Europa, considerado cada año como candidato a ganar el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido ganarlo. Tiene varios premios y por supuesto muchas obras importantes. La novela que ahora nos ocupa es una de sus novelas más representativas, La insoportable levedad del ser, una novela de ficción filosófica escrita durante 1984 y publicada por la editorial Tusquets en el siguiente año. En ella, Milan Kundera nos cuenta la historia de 4 personajes principales, desarrollada dentro del momento de la invasión soviética en Checoslovaquia. El primer personaje y el más importante se llama Tomás. Es un médico cirujano muy importante en su país. Está casado con Teresa. Tomás pierde su empleo como médico por razones políticas y se dedica a lavar ventanas. Esto es un poco como proyección de la vida misma de Kundera. Este trabajo como lavador de ventanas le permite tener muchas aventuras amorosas. Tomás cree que el amor y el sexo son 2 cosas por separado, y una no tiene que ver con la otra. Por eso le es posible conciliar sin remordimiento alguno sus múltiples amantes con su vida de casado con Teresa. Le resulta absolutamente cautivador captar de cada mujer su forma de excitarse, su forma de entregarse, y él necesita ser parte de esta experiencia. Es como si coleccionara este tipo de experiencias. Se impone a sí mismo la regla del número 3, es decir, es posible ver a una sola mujer varias veces seguidas, pero no más de 3. También es posible mantener una relación durante años siempre y cuando entre cada encuentro pasen al menos 3 semanas. En algún punto de su historia, Tomás vive una crisis de significado, es decir, él cree que su vocación como médico en algún punto disfruta haberla truncado porque eso le ha permitido llevar una vida libre y para poder tener muchas parejas sexuales, y lo disfrutará durante un tiempo, pero en algún punto se dará cuenta de que al no poder ejercer su vocación y verdaderamente para lo que él es bueno, pues todo esto pierde un significado real. Por su parte, Teresa es una mujer un tanto inocente, sin profesión, sin experiencia, y está en la búsqueda de alguien que le rescate de su vida infeliz. Ella tiene una relación muy compleja y destructiva con su madre y sin embargo busca constantemente ganarse su aprobación en todo momento. Así llega a su vida Tomás y se engancha de él precisamente para dejar esta vida infeliz con quien piensa que tendrá una vida feliz, y simplemente se engancha en otro tipo de relación destructiva. Pronto Tomás, ahora su esposo, quien en su momento sus múltiples infidelidades le provocan una vida llena de dolor mientras la vive y llena de dolor mientras duerme. Sufre de pesadillas constantes de Tomás con sus amantes
y todo el tiempo ella está sufriendo esta infidelidad de Tomás. Ella en algún punto se involucra como fotógrafa y encuentra satisfacción en haciendo fotografía de significado, es decir, fotografiando los efectos de la invasión, los efectos de el gobierno, de la represión, de todo lo que va generando en la sociedad. Y en algún momento, igualmente, sufre este tipo de crisis al encontrarse incapacitada para hacerlo, para seguirlo haciendo. Teresa tiene también una relación compleja con su cuerpo. Puede admirarlo, contemplarlo y le gusta, pero se siente desvinculada con las funciones de placer que puede proporcionarle él mismo. Por otro lado, tenemos al personaje de Sabina, que es por el contrario una mujer preparada, artista, segura de sí misma y disfruta de su sexualidad. Es sofisticada y liberada de convencionalismos. Le gusta provocar, le gusta la irreverencia, le gusta desafiar el status quo, tanto que debe de salir como exiliada y constantemente está experimentando la traición en sus relaciones. Es una de las cosas que le produce placer, aunque también sufrimiento y soledad. En su momento, la crisis de Sabina es en relación a esto. Tiene un fuerte sentido de individualidad. Ella es la amante favorita de Tomás y además es su amiga. Por otro lado se encuentra Franz, que es uno de los amantes de Sabina, quien se enamora de ella y la idealiza, construyendo una imagen de ella que no existe. Franz es, de hecho, un hombre idealista que al estar insatisfecho con muchas áreas de su vida, busca dar significado a cada cosa, a cada proyecto o a cada persona que tiene cerca de él. Hay un personaje más que a mí me gustaría mencionar, que es el narrador. Es también una figura, a mí me parece, extraordinaria, que hace de la lectura algo verdaderamente especial. Emite sus opiniones, se involucra en la historia, te da datos al margen e interactúa a veces en tercera persona y a veces te habla directo a ti. Me parece que es una genialidad de parte de la escritura y del estilo que utiliza Kundera. Bueno, estos son un poco los personajes principales de la novela y sus características, así como la relación que existe entre ellos. La novela se desarrolla en Praga durante la invasión soviética en Checoslovaquia, misma que tiene relación directa sobre las vidas de cada uno, incluido el narrador. Bueno, esta historia no es contada en cronología, sino que es un poco más complejo. Es abordada un poco en cuanto a enfoques o temas, y de ahí se toma el tiempo de desarrollar cada personaje en cuanto a cada aspecto. Y por supuesto, viaja entre los tiempos. Se va al pasado o al futuro y construye por separado las historias de cada personaje. Se aleja totalmente de la estructura tradicional de las novelas a las que quizá estamos acostumbrados, que tienen un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Aquí a diferencia de ese tipo de escritura, nos vamos a encontrar un desenlace muy, muy peculiar, o un final para el caso. Esto podría hacerte la lectura un poco más significativa. No es un libro para pasar el rato, no es un libro que es un poco entretenido, sino que es un libro al que hay que dedicarle tiempo de lectura. Hay que sentarse específicamente a leer. No puedes permitirte, mientras lees, pensar en otra cosa y después agarrarle el hilo a los párrafos que vas leyendo. Su tema principal, y por supuesto el que le da título a la obra, es la ligereza de la vida, siendo Teresa y Franz los representantes de la pesadez del sentido de la vida, quien buscan significado en todo aquello que ven o hacen, quien buscan trascendencia, quien buscan darle sentido a todo lo que hacen, a sus relaciones, a su trabajo, a sus acciones, a sus pensamientos, a todo lo que ellos son.
Y Sabina y Tomás personifican la ligereza del ser. Solo hay una vida y no hay trascendencia después, por lo que no hay por qué negarse nada en esta. Sin embargo, esta ligereza en algún punto se vuelve insoportable. Y así es como también se vuelve insoportable para aquellos que tienen pesadez. Es un poco este juego de ligereza y pesadez y cómo afecta las decisiones y la vida del ser humano. Bueno, también aborda el tema del amor y su complejidad. Cada quien expresa amor entre comillas, de acuerdo a cómo lo entiende o a cómo le fue dado o cómo lo recibió o si no le fue dado. Y no es desde un aspecto romántico, sino muy real, sobre todos los aspectos en que el ser humano se expresa. El trabajo, la vocación, las mascotas, las relaciones, el deber civil, la amistad. Por supuesto, también aborda temas de reflexión filosófica sobre la política y desarrolla también a cada personaje de acuerdo a este tema y, por supuesto, lo mezcla con los hechos históricos que se desarrollan alrededor de este tema, de la invasión soviética en Checoslovaquia, de la propia experiencia de Milan Kundera y pues también todo lo que podemos leer en la historia. Pero al respecto de todos estos comentarios que ya les di sobre esta novela, vamos a un enlace especial. Hola amigos, muchas gracias por invitarme a participar brevemente en esta grandísima reseña a la insoportable levedad del ser de Milan Kundera. La verdad es que es un libro que llegó a mí de una manera un poco a golpes, de esas veces que hay libros en la vida que te dicen tienes que leer este libro y te lo dice una persona, te lo dicen dos, te lo dicen tres, te lo dicen varias personas. Así llegó un poco este libro a mi vida. La verdad es que agradezco muchísimo la oportunidad de haberlo leído, pero también de, por supuesto, compartir un poquito esta grandísima reseña que acaba de hacer Carolina para nosotros y pues bueno, invitarlos a que se acerquen a él, porque es un libro de personas o de personajes que muchas veces va más allá de un nombre, va más allá de un Tomás, de una Sabina, de una Teresa, de un Karenin, de un Franz, del ingeniero, va más allá de eso, va un poco más de la misma naturaleza humana que refleja esa situación tan inherente a nosotros como lo son los celos, la pertenencia, la insatisfacción, la búsqueda de necesidades básicas y la búsqueda de necesidades quizá en ocasiones espirituales y más profundas, el cómo poder tener o buscar en una relación algo que te haga sentir lo suficientemente soportable para tu persona o a ojos de otros quizá llevar en una vida esa levedad del ser que te permita o no te permita, en este caso sea insoportable tu levedad del ser, por eso mismo que no tienes un objetivo real, ¿no? Entonces es un poco el qué y el cómo. ¿Quién es la persona apropiada para decir qué es lo que buscamos en la vida y cómo debemos amar o cómo debemos de querer a las personas? Pues en definitiva somos nosotros mismos. Es muy importante siempre planteártelo y tener esa idea clara en la vida y decir qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco y qué es lo que me satisface. Así sea solamente el aspecto en ocasiones emotivo, así sea en ocasiones solamente el aspecto visual, así sea en ocasiones el aspecto sentimental, que deje a un lado lo demás o que sea el cúmulo de estas tres cosas y de otras más, por supuesto, lo que nos haga entender las relaciones. La verdad es que se me hace un libro espectacular, se me hace una novela, pero también se me podría hacer algo de un análisis un poco psicológico, y también en su momento deja ver Kundera este duro golpe que fue para los checos el socialismo, cuando se adaptaron, que inclusive pues llevó a separar a la antigua Checoslovaquia en su actual dos países que son, ¿no? Entonces estos golpes se dejan ver con matices
con este reflejo de maestría que tiene Kundera en su escritura, y lo deja ver cómo te va platicando historias de amor, historias de dolor, historias de separación, de infidelidades, pero te deja ver también esta imagen de Praga, esta imagen de la Praga cuando fue invadida, y también de esta imagen de las actividades que acontecieron a este movimiento socialista en el mundo, y de lo cual pues dicen una frase, ¿no? El socialismo solamente nos engañó a todos, nos convirtió, hizo que la Unión Soviética nos invadiera, hizo que ya no fuera nuestro país, que nos investigaran por todo, y cuando finalmente todo pasó, que dijeron, híjole, nosotros queríamos lo mismo, nosotros buscábamos lo mismo, solo queríamos la felicidad del pueblo. Todo el mundo se acabó lavando las manos con este régimen que a algunos países les afectó en sobremanera. Ese reflejo o esa sencillez de esta expresión que les digo, la deja ver en retazos muy lúcidos durante todo el libro, y la verdad es que es un libro extraordinario. No solamente me quedo con este aspecto humano de las relaciones, del amor, del dolor, de los celos, de las infidelidades y todo eso, me quedo con la gran obra maestra que es este libro, La insoportable levedad del ser, y a la cual, pues por supuesto, y sin temor a ser linchado, creo que va a ser el primer 10 que daremos en Libro Claroscuro. Se me hace un libro de 10. Espero que compartan este libro con sus seres queridos, igual que a mí, los inviten a leerlo, y si no lo han leído, pues se aproximen a él. Es un libro pues ya con múltiples impresiones, pero vale muchísimo la pena acercarse a él. Pues te agradezco, Carolina, que me hayas dado este tiempo, y pues bueno, que sigan disfrutando tu reseña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Pavel, por tu enlace, por tu aportación. Me da mucho gusto que te hayas animado a leer este libro. Y estoy de acuerdo contigo, es muy representativo de la naturaleza humana. De hecho, ustedes van a poderse sentir identificados de pronto con Tomás, de pronto con Teresa, o con Sabina, o con Franz, y poder experimentar las pasiones o quizá los sentimientos, las situaciones en los que ellos se encuentran, las preguntas que se hacen, o las decisiones quizá motivadas por las mismas situaciones que ellos viven, y que sin duda es algo que cualquiera de nosotros puede vivir. Aunque existe un poco la diferencia en cuanto a la situación política que nos manifiesta la novela, si bien en México o en estas generaciones no hemos vivido una invasión o una revolución como lo han vivido otros países de Europa, y los conflictos que se han vivido aquí pues o ya nos quedan muy lejos, o han sido de otro carácter o de otras circunstancias con respecto a Europa, por ejemplo. De todos modos es algo que se puede comprender y se puede experimentar. Asimismo, pues todos los temas que ya abordamos acerca del amor, de la ligereza, del significado, en fin, y de la complejidad en sí del ser humano y de su búsqueda. Creo que es un libro que es más que una buena historia, como lo son muchos otros libros. Aborda temas de verdad relevantes a la vida, a la existencia, a la trascendencia fundamental del ser humano. Mezcla historia con ficción, reflexiones filosóficas. Así que sin duda está recomendado para aquellos lectores que les gusta profundizar y comentar lo que leen. Tiene también sus toques de humor negro, de ironía propios de las situaciones que hay en la vida real. Así que también es de pronto un libro con el que nos podemos reír un poco a la realidad. Para los que no gustan de leer cosas tan pesadas, o aún si lo leyeron y les quedan como aspectos aunque que no son aún muy claros, pueden ver una película de igual nombre que salió a finales de los 80, donde participaron Danny Day-Lewis como Tomás, Juliette Binoche como Teresa y Lina Olin como Sabina. Es una película muy buena
que hay que decir que sí tiene la misma consistencia que la novela, es decir, no es una película ligera, así que también prepárense para ello, pero sí es mucho más ilustrativa. En fin, yo no la calificaré ya, puesto que Pavel ya le dio la calificación, que bueno, fue un rotundo 10, está bien, pero sí le dedicaré a él esta misma reseña, quien pospuso por mucho tiempo leerla y quien me recomendó su lectura. Me alegro que le haya gustado tanto y espero que a ustedes les guste también, tanto como a nosotros. Se acerquen a esta obra si no la han leído, o en general a cualquiera de los libros de Milan Kundera. Y bueno, pues especial a este libro si tienen la oportunidad. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos, por darnos de su valioso tiempo, y no se olviden de todos los demás programas que tenemos durante la semana, y pues nos escuchamos a la próxima.